Es interesante ver cómo esta pandemia del coronavirus ha servido también como una especie de catalizador de los cambios geopolíticos que ya se venían experimentando en el mundo y que hoy se vislumbra con mucha más facilidad, para decirlo así. Hoy, sin duda, vivimos un mundo multipolar. China, que ha logrado enfrentar esta pandemia con éxito, reactiva su aparato productivo bajo esta situación global, puesto que China está inmerso en el sistema mundo y su aparato productivo depende de la demanda mundial de sus productos, hoy afectado naturalmente por Europa y por los Estados Unidos. Pero logra o trata de normalizarse en esta situación y paralelamente Estados Unidos vive una catástrofe que ya dejó su gobierno de achacarle la responsabilidad al gobierno de China. Antes decía un virus chino, se mofaba de las políticas chinas para contener el virus, las tachaba de exageradas las políticas y hoy pide a gritos la solidaridad de China para hacer frente a esa pandemia que, según ya varios voceros de Estados Unidos, más temprano decían que de atacarla de forma exitosa el número de muertes podrían ser entre 100.000 y 200.000 personas. Hace pocas horas admitían que el número de muertes estadounidenses podrían superar las 250.000 personas. Algo verdaderamente espantoso, doloroso, que merece mucha atención. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista mundial, el imperialismo, la meca del capitalismo global, la globalización, cosa que ha venido atacando, por cierto, la administración Trump, revirtiendo bajo políticas nacionalistas en lo económico. Esa globalización lo que ha traído es desastre para la sociedad estadounidense. Seguro muchos beneficios para la gran burguesía, la élite estadounidense, pero una catástrofe para la sociedad estadounidense que esto, repito, la pandemia ha liberado como una caja de Pandora los demonios que ya se venían creando, que pujaban por salir, que ya se venían cocinando dentro de los propios Estados Unidos y que hoy es una realidad. Un sistema social inservible, un sistema antisocial, diría yo, dentro de los propios Estados Unidos. No hay un sistema de salud público, todo es privado allá. Decía la BBC que el número de pobres en los Estados Unidos ascendían, según las últimas cifras del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otras instituciones, a más de 50 millones de pobres, repito, en los Estados Unidos. Pero la clase media también se había empobrecido y muchos de la clase media, de ese sueño americano que se ha convertido en pesadilla, ya no poseen un seguro médico y por tanto de los que hoy consideramos clase media, si es que podría seguirse utilizando ese término, eran en realidad pobres. Y en esta situación de pandemia, su seguro, que tiene un alcance pobre también, no podría cubrir la totalidad. Es decir, pocas palabras, que las cifras ya asomadas por el gobierno de los Estados Unidos podrían triplicar el número de muertos porque su sistema de salud no sirve, es privado y no están preparados. Ninguno de los gobiernos lo estuvo. China demostró que sí. Y en 15 días, recuerdo, lograron erigir un hospital en 15 días. Armar algo impresionante en varias localidades. Pero no es así el caso de la meca del capitalismo global. Lo que ha traído, repito, una especie de desorden.
pero también ha revelado la realidad del sistema mundo. Estados Unidos ha fracasado. Su sociedad está en quiebra y está en peligro de muerte y de caos social también. Una sociedad, valga decir, muy armada, porque vaya se han ocupado no en hacer hospitales y escuelas, sino en armar al pueblo. Y bajo esta situación de caos, se imaginarían ustedes el desastre que podría devenir de todo esto. Esas películas que han hecho y se pasan por Netflix y Hollywood también, ah, hablan de una guerra civil en los propios Estados Unidos y creo que estamos a la puerta de eso. No parece teoría conspiranoica, es una realidad lo que está viviendo la sociedad estadounidense. Pero, paradójicamente, el gobierno de Donald Trump insiste en atacar a Venezuela, insiste en atacar a Siria, insiste en atacar a Irán, valga decir que también le ha brindado solidaridad al pueblo estadounidense, pese a Irán, a que este virus lo atacó con mucha fuerza. Repito y vuelvo al punto que creo muy importante. Este virus ha servido, esta pandemia ha servido como una especie de caja de Pandora, liberando los demonios y también de catalizador de los cambios geopolíticos que hoy se experimentan en el mundo con mayor fuerza. China, potencia global, modelo socialista de mercado, así lo definen ellos, chino, prefigurándose como un modelo exitoso, con una seguridad social, una salud pública eficiente, ya lo han demostrado, conteniendo el virus, destruyéndolo, venciéndolo, y no solamente esto, sino ya reactivando su aparato productivo, que depende del mundo, pero a las capacidades y a las realidades mundiales. Rusia también, demostrando solidaridad con Europa. Cuba, la bloqueada Cuba, la asediada Cuba, la atacada Cuba, también brindando solidaridad al mundo de forma exitosa, con medicamentos, donde había hecho, por cierto, la apuesta el comandante Fidel en el área de la biotecnología, con medicamentos que lograron en China ser exitosos, eficientes, contra la neumonía, una de las consecuencias del virus cuando ataca el sistema respiratorio. Es decir, vemos hoy cambios muy importantes y pese a eso trata el gobierno de los Estados Unidos de desviar la atención de la catástrofe interna. Sin duda se suscitarán situaciones dentro de los Estados Unidos muy importantes. Quizás esto afecte la campaña de reelección de Donald Trump, es lo más probable, dicen muchos analistas. Quizás Bernie Sanders tome delantera con su propuesta socializante, a su estilo, claro está, dentro de los Estados Unidos. Pero lo que sí es cierto, se avecinan cambios geopolíticos e internos, políticos internos de los Estados Unidos, muy significativos. Veremos por los acontecimientos que sobrevendrán en los próximos días. Veremos hasta dónde podría llegar todo esto. Lo cierto es que esto está impregnando a toda la región de forma muy significativa. También el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil hoy se encuentra prácticamente sitiado, amenazado por su sistema de justicia. Era justo, era lógico que se manifestase en frente a lo que ha sido un criminal, un irresponsable en política interna, prácticamente menospreciando esta situación de pandemia e insultando al pueblo, por cierto, cuando decía que su pueblo podría sumergirse en las alcantarillas y salir ileso. Creo que era un insulto inaceptable por parte de su pueblo y por nadie en el mundo. Pero hay realidades que esta pandemia ha venido desatando, catalizadores que esta pandemia han venido desatando y demostrándole al mundo que el sistema mundo hoy, el sistema capitalista mundo hoy fracasó.
Y el sistema neoliberal ya había fracasado antes y eso lo dejó muy claro Donald Trump durante su campaña electoral y en sus políticas de gobierno, emprendiendo una especie de guerra comercial no solamente contra China, sino contra todo el mundo, sus aliados especialmente en Europa, sino también el sistema capitalista como tal, liberal como tal. Vuelven tiempos interesantes, vuelven tesis interesantes. El fantasma del comunismo, bien interpretado, lejos de los idealismos y del infantilismo de la izquierda, la tesis comunista vuelve a estar presente. El éxito de China así lo revela. Y creo que vendrán momentos muy favorables para la humanidad. Espero que sea así, porque lo otro es que esto termine de caotizar al mundo y llevarnos a una situación mucho más dolorosa. Pero como socialista revolucionario tenemos que ser siempre esperanzadores y creer de que y esperar y luchar para que las banderas ondeen de forma vigorosa, exitosa y la batalla de ideas, nuestras tesis se impongan y terminen de despertar al mundo en esta coyuntura.